Ya mismo en este bloque de Televisión Pública Noticias Internacional nos vamos a meter con la realidad de España, la situación política, la situación social, la situación económica y el impacto de la guerra en Europa y particularmente en España. Por eso estamos saludando a David Blanco, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT de España. David, muy bienvenido. Bienvenido a la Argentina y bienvenido a esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. A ver, un pantallazo rápido de la situación social hoy en España, con inconvenientes, ¿no? Con inflación, con aumento de productos, aumento de alimentos, empresarios que se abusan ante esta situación. ¿Cuál es hoy la situación social en España? Efectivamente, aunque a efectos de paro tenemos un 13% de tasa, sí. Lo que sí que se está dando es un aumento en el coste de la vida debido a la guerra. Claro. Productos, o sea, la luz, el gas, combustibles, una subida muy importante que la clase trabajadora no ha podido asumir y que, si bien en España no ha sido tan grave, en países como Alemania o Italia ha sido un 170% lo que ha subido el coste de la luz. Entonces, ahora mismo pues, nos enfrentamos a que hay gente que no tiene, o tiene que elegir comer o tiene que elegir calentarse. Hay una problemática importante. Lo triste o lo que nosotros vemos como sindicato es que, si bien esa clase trabajadora siempre es la que está pagando todos esos costes de la vida, las empresas como Endesa, como empresas combustibles y demás, están ganando mucho más dinero que antes de la guerra. Entonces, no es real ese coste tan abusivo de los productos básicos, de la luz, de también, claro, todo ese coste que ha generado el aumento de la luz repercute en todos los productos que la fabricación también aumenta el coste. Entonces, al final, es un círculo en el cual siempre la clase trabajadora es la que se ve perjudicada. Sí. David, bienvenido, ¿cómo estás? En el medio de toda esta situación de crisis en Europa, primero por el COVID, después por la guerra, el gobierno lo que hizo fue impulsar la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy, impulsar una nueva reforma laboral y el aumento del salario mínimo interprofesional. Son medio como los caballitos de batalla del gobierno, sobre todo de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y vicepresidenta primera. ¿Cuánto mejoró o cuánto ayudó a los trabajadores estas medidas del gobierno? Bueno, ganar 1.000 euros ahora en un país como España no es que sea un salario que dé para vivir, pero la derogación o más bien reforma laboral llevó a precarizar los contratos, porque si bien ahora existen 3 tipos de contratos, fijo, indefinido, fijo discontinuo o por aumento de la producción, unos contratos temporales con un máximo de 4 meses, siempre el empresario puede jugar con el porcentaje de contratación. Por lo tanto, hay gente que sí, tú estás trabajando, pero estás ganando un 20% del salario, trabajas 2 horas a la semana, que es un poco lo que les pasaba a los compañeros de Inditex, ¿no? Una gran multinacional que contrata precariamente porque contrata pues, a lo mejor fines de semana, estudiantes, y claro, ya eso baja el porcentaje de población ocupada, pero es que estamos hablando de gente que está ganando 400, 500 euros. Claro, entonces es un poco, el caballo de batalla sigue estando porque no se ha mejorado esa precarización del empleo. David, hemos visto las masivas movilizaciones en Madrid por la sanidad pública, donde gobierna la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando con la salud pública? Bueno, claro, también el coste de la guerra, ese 2% de aumento del coste militar, para los presupuestos militares, hace que también bajen los costos, o sea, los presupuestos para sanidad, para educación y más concretamente en sanidad. Lo que pasa es que tienen contrataciones muy precarias en cuanto a lo temporal, contrataciones de 1 mes, de 2 meses. Hay poco empleado, por lo tanto un médico pues tiene que estar a lo mejor 5 o 10 minutos
y tiene una lista de espera de 1 a 2 semanas para poder ir al médico. Y entonces, por otro lado, en vez de mejorar esa contratación pública, lo que hace el gobierno de Ayuso o muchas comunidades autónomas son subcontratar a empresas, a clínicas privadas, rayos X, o sea, operaciones, las están externalizando a la empresa privada, lo que produce pues también una precarización en un servicio público de sanidad que funciona y que es un referente, yo creo, mundial a la hora de los grandes profesionales que tenemos ahora mismo en sanidad. David, bueno, estabas haciendo allí un pantallazo de la realidad hoy de España, ¿no? En muchos casos ponemos el foco en los aumentos en la luz, en el gas, en los alimentos. Dijiste algo que me quiero detener en ese punto lo más breve que se pueda. Dijiste, hay mucha gente que decide o se calefacciona o se alimenta. Es el extremo del extremo. Sí, pero es que el extremo es una realidad ahora mismo. O sea, si tú tienes un aumento de un 170% de la luz y estás pagando, pues estás ganando 1.000 euros y tienes una factura de la luz de 200, de 300 euros, porque hay muchas casas que se calientan a través de aire o de luz. Entonces, llega un momento en que si tú tienes un gasto de hipoteca, al final el dinero da para lo que da. ¿Qué voy a explicar en un país como Argentina, que también tiene una gran inflación y evidentemente también tiene esos problemas? Tal cual. Entonces, hay países como Alemania que se está dando la circunstancia de que hay ciudadanos que están decidiendo irse a otros países donde el coste de la luz es mínimo y a lo mejor con un alquiler de casa en otro país pueden afrontar la vida que no podría afrontar en su país. David, gracias por venir. Ha sido un placer. Muy bien, mucho gusto. Ha sido un placer dialogar con vos. David Blanco, reiteramos, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT de España.